Seguimos avanzando en Informativo Sarandí, muy atentos a lo que suceda en la torre ejecutiva. En principio habría una rueda de prensa de las autoridades con respecto a este atentado contra la fiscal subrogante Mónica Ferrero, pero ahora vamos a recibir con gran gusto aquí a Federico Mutoni, es el director de Advice. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo están, Daniel, Valeria? Gracias por la invitación, es un gusto estar en esta casa. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, con Vale estuvimos viendo este último monitor laboral que indica que la demanda de trabajo se mantuvo estable en agosto. Y ahí es donde empezás a mencionar cifras importantes, como por ejemplo 7.300 oportunidades en esa estabilidad del mercado. ¿Qué significa precisamente esto, ese dato, Federico? Bueno, en Advice hacemos el relevamiento mensual de los datos de demanda del mercado de trabajo a través del monitor laboral, que lo hace un equipo muy lindo que tenemos de datos con un editor, Mauricio Milano, del monitor, que realmente hace un gran trabajo. Él es el que debería estar acá hoy, acá conversando con ustedes. ¿Ya ha estado en alguna oportunidad en la radio? Ya ha estado. Además hace teletrabajo, creo. Hace teletrabajo, está en Rivera. Rivera. Tenemos a Diego también del equipo de datos. Tenemos a Yuba, que es la gerente. Tenemos a Juan, que es el que se ocupa de conseguir mucha buena información de la parte técnica. Así que bueno, lo que hacemos básicamente es relevar el mercado de trabajo, las oportunidades de empleo, y estamos relevando alrededor de 7.000 avisos por mes. Y ese dato de 7.346 equivale, digamos, a las oportunidades que en los medios que nosotros observamos mes a mes hemos relevado. Y vemos que hay una estabilidad con respecto a julio, es un número bastante parecido. Acá también tenemos a veces una discusión técnica. Le digo, ¿por qué se enfocan ustedes en la, digamos, en esa desaceleración del crecimiento? Porque cada vez va siendo menor el crecimiento de un año con respecto al otro, si en definitiva tenemos más avisos que el año pasado. Entonces, bueno, pero básicamente tenemos un mercado laboral en cuanto a avisos de empleo con gran estabilidad, y acá me gusta hacer una diferenciación entre lo que es los datos del empleo que nos da INE, la tasa de empleo, ¿no? Uh-huh. La tasa de desempleo, y los datos del monitor laboral. Uh-huh. ¿Por qué se publican avisos de empleo? Porque básicamente se crean nuevos empleos en la economía y porque hay rotación, hay gente que se cambia de trabajo. Una curiosidad simplemente. Antes ibas al Gallito Luis y seguramente tenías gran volumen de información metida ahí. Sí. ¿Cuáles son las fuentes hoy? Bueno, nosotros no nos gusta decir todas las fuentes porque algunas son... Pero no, te diría que te voy a mencionar algunas fuentes que nosotros utilizamos. Los portales laborales, las redes sociales, profesionales... y ahí identificamos unas 7, 8 y hasta 9, se van cambiando. Hace poco hicimos alguna nota metodológica de que las fuentes habían variado sustancialmente desde el 2019 para acá, y por eso las series que estamos comparando son desde ese año para acá, porque como bien decías, esto empezó con el Gallito Luis todos los lunes, marcando avisos y subiéndolos a una planilla de Excel. Y ha tenido, digamos, un fruto increíble, porque esta información de datos sobre los avisos, que al principio parecía algo que para qué se hace, hoy está teniendo de alguna manera un correlato poco a poco en lo más importante para nosotros, que es en el sistema educativo, donde el sistema educativo empieza a mirar con mayor detenimiento qué está sucediendo por esto de la velocidad en los cambios a nivel laboral. Hacerlo dual de verdad. Exacto. Entonces... Y hemos visto algunas experiencias donde se han integrado estos datos. Por ejemplo, en el año 2022 hicimos para la UTU, con el financiamiento de República FAP, un estudio de la oferta educativa en 12 áreas de UTU y su demanda, y sirvió para ir adaptando esa oferta educativa. Lo hicimos para alguna universidad privada y ahora probablemente lo hagamos para una herramienta novedosa de la UTEC con financiamiento del BID. Y Federico, ¿y cómo se observa en cuanto a la demanda de líderes, que es algo también de lo que aborda el informe de Advice? Nosotros, en el monitor de agosto de 2025, el tema especial era justamente ese, la demanda de líderes. Vimos que había un nuevo récord de líderes. Además de los datos mensuales, nos gusta hacer zoom en algún tema especial que llame la atención y que aporte información. Y lo que vimos es que, a pesar de que la demanda en general estaba
creciendo a un ritmo, la de líderes estaba creciendo casi al doble de ritmo. ¿Partiendo de qué definición de líder? Porque es que un jefe, un gerente, bueno, un dueño, ¿qué es? Exactamente. A veces uno cree que el líder es el director o el gerente general, y hay varios niveles de liderazgo. Están desde, por supuesto, directores y gerentes generales, pero eso en el Uruguay es apenas el 1,2% del mercado. Tenemos después otro tipo de líderes, como son los jefes de áreas funcionales, es decir, jefe de ventas, jefe de finanzas, o lo que fuera, o los líderes de equipos, que son muy comunes en equipos de tecnología o de equipos más pequeños. Recordemos que las organizaciones se han ido achatando y entonces... con eso mismo, eso iba a comentar, con una conformación más horizontal, también esos líderes terminan siendo los que traccionan para que los proyectos se cumplan, para que las cosas salgan adelante, ¿no? Más allá de lo que sean las líneas de las gerencias correspondientes. Exactamente. Hoy los líderes son muy hands-on, como se dice, meten las manos. Y acá me gustaría traer un concepto que tiene que ver con, en este mundo de incertidumbre y de cambios, me aparto un poquito del monitor de agosto, pero tiene que ver con el liderazgo. ¿Qué habilidades se necesitan para ser líder en un mundo que cambia a tal velocidad que a veces la educación no le puede seguir el ritmo? Y en esa línea estamos ahora en Advice desarrollando un taller, un seminario con Santiago Illa, que es un estudioso del tema del liderazgo, es una persona que su compañía es Inspira Pro, y él es, además de que es economista y ha estudiado en múltiples universidades, es un tipo muy humano que medita y que estudia lo que está sucediendo a nivel internacional, y él dice que ahora hay 10 capacidades, por decirlo de alguna manera, como que para adaptarse a este gran mundo cambiante. Algunas de ellas es el autoconocimiento, hay que conocerse uno mismo, ¿no? En este mundo que cambia todo el tiempo, conócete a ti mismo, regulate emocionalmente, porque si no te vas a ver enfrentado a estos cambios, te pueden generar, manejar tu energía. Ahora está de moda el mindfulness, ¿no? Y todo esto que es energía, manejar tu atención, ¿no? Estamos frente a múltiples distracciones, las redes sociales, noticias, estamos esperando una noticia ahora en este momento, ¿no? Y cuántas otras. Tener hábitos, disciplina, empatía, en fin, hay una serie de skills que son los necesarios para este nuevo mundo de liderazgo, que no es el mismo que teníamos antes. Exacto, y Santiago también lo plantea de una manera que cada vez se humaniza más al líder, en el sentido de que uno, para sentirse identificado y poder también acompañar esos proyectos, por poner un ejemplo, tiene que sentir también que resuena con algo que esté tan humano como quien tiene que desarrollar la tarea. Cuando te preguntan, ¿no?, cómo andás, claro, que vos sientas que te están preguntando, exacto, cómo andás de verdad. Exacto. Claro, que no es un trámite. No es solo dar órdenes. Tal cual. Exacto. Y bueno, las organizaciones están en ese proceso y los líderes están en ese proceso de tener que entender, que estar cerca de la gente, que digamos, y que a veces no es lo mismo para todos, en el sentido de que lo que vale para alguien es distinto de lo que vale para otra persona. Entonces la organización tiene que irse adaptando a medida de, claro, cada uno de los colaboradores. Uh-huh. Ahora, Fede, ha crecido exponencialmente el número de líderes demandados en el mercado, ¿no? O de ejecutivos, digamos, ¿no? Yo decía, sí, pero no todos pueden ser caciques. ¿Te acordás que yo vieja frase? Totalmente. Si somos todos caciques, se complica la sí. indiada, ¿no? ¿Cómo están resolviendo las organizaciones ese tema? Porque si no, todos mandan al final. Bueno, cada organización es un mundo. El mundo del trabajo uno tiende a generalizarlo, pero hay muchos mundos del trabajo, así que tendremos que ver caso a caso. Pero lo que sí te puedo decir es que hoy hay adopción de nuevas herramientas en donde, por supuesto, las personas están viendo la manera de integrar a su día a día, y esto tiene que ver con un tema que también está arriba de la mesa, que es la ciencia de datos, la inteligencia artificial. Es decir, de qué manera vamos integrando eso a nuestras herramientas del día a día, no solo a escribir un mail, sino en una aplicación de CRM o te voy a poner un ejemplo. Me encanta poner este ejemplo. A mí me gusta, para mostrar cómo se va transformando el trabajo, me gusta mostrar mi celular a veces, no sé si se ve ahí. Sí. Y digo, yo tengo en mi celular una oficina, con como las aplicaciones antes no que se veo tenía, acá, ¿sí? exactamente. Uh-huh. Y en el celular, que esto te permite hacer, ver, comunicarte. Tengo un CRM, que es un Customer Relationship Manager, que está en la nube, que tiene inteligencia artificial incorporada para hacer algunas cosas de manera automática o semiautomática. Tengo, por supuesto, un lugar donde se comparten archivos. Tengo una aplicación de HR o de gestión humana donde están los colaboradores de nuestra organización,
es difícil a veces con el teletrabajo o a la distancia conocerlos a todos, entonces te permite estar más comunicado. Entonces, con este tipo de cosas uno, a mí es un ejemplo que me gusta poner, hay un sistema de administración, hay una central telefónica que si llaman a la oficina, al interno de la oficina, ahora te replica y te suena en el celular, siempre y cuando, por supuesto, estés trabajando y disponible. Esto no es esclavitud. Claro. Y así te podría decir que hay hasta un token. Ustedes cuando entran al banco hacen una transacción. Ahora estamos en un mundo de cambios acelerados, entonces hay que tener hasta un token para conectarse a la red con un doble o múltiple factor de autenticación. Es decir, un mundo de trabajo que realmente ha ido cambiando a una velocidad y que exige cosas que antes no eran tan habituales. Ese es el claro ejemplo, ¿no? Cuando decimos la inteligencia artificial, cómo se aplica para sacar mejor provecho en cada organización, ¿no? Ahí estás optimizando un montón de recursos y hasta de cuestiones humanas. Eso que decías del equipo no es nada menor. A veces en organizaciones grandes es difícil saber exacto qué hace cada uno específicamente cuando no tenés un contacto tan diario. Y fíjate que antes uno llegaba a la oficina a mí me gustaba saludar a todo el mundo, yo llevaba cierto tiempo, ir escritorio por escritorio. Cuando lo hacía todo el mundo también la productividad quizás caía porque claro. se daban muchas interacciones de café, pero bueno, era parte del día a día. Hoy estamos muchos desplegados en un territorio y trabajamos online. Pero yo vengo de una época en donde hace muchísimos años el jefe que llegaba a la oficina, no sé si yo trabajaba en un banco que ya no está en el Uruguay hace muchísimos años, y creo que no pasaba nunca a saludar el jefe, porque se iba al tercer o cuarto piso y no pasaba por donde estábamos en el subsuelo. Pero esto quiere decir que con la tecnología ahora uno está más cerca, trata de estar más cerca. Por supuesto no se sustituye el contacto humano cara a cara, pero trata de estar cerca. Federico, ustedes están estrechamente vinculados al sector empresarial, desde luego, allí recogen mucha información. ¿Qué dicen las empresas? Porque al final del día son las que toman las decisiones y son las que se manifiestan más proclives o de pronto más conservadoras ante esta ola de cambios. ¿Qué están viendo en el caso de las empresas uruguayas? Claro. Sí. Acá vemos que hay, como en todos lados, una incertidumbre en el mercado. Estamos en un mundo que tiene mucha incertidumbre, por lo tanto hay que navegar esa incertidumbre con las habilidades que decíamos. Las empresas tratan de reclutar o trabajar en el liderazgo, darles herramientas porque son esas personas las que van a guiar a la organización en el medio de esta incertidumbre. Entonces, y agrego, más allá de las empresas, también el Estado uruguayo y el sistema educativo está tratando de aportar herramientas, es decir, INEFOP, por ejemplo, trata de aportar mecanismos para que la gente se capacite, las empresas mecanismos para que sus líderes tengan más y mejores herramientas para gestionar esta creciente información, esta incertidumbre, un cambio de mercado de todos los días, una declaración, lo vimos la semana pasada en la Argentina, una declaración de alguien ¿no? Estabilizó el valor del dólar, en fin, o así. Al revés pasa también. Al revés pasa, o si hay digamos una declaración de un líder internacional importante, o un movimiento geopolítico, con lo cual preparar a los líderes es muy importante. Nosotros creemos que la información del monitor de mercado laboral a través de los avisos, es decir, que muestran en el Uruguay una estabilidad a pesar de todos estos miedos, digamos, qué va a suceder con los trabajos, la inteligencia artificial, es decir, vemos que hay una gran disrupción, pero una gran estabilidad por ahora al mismo tiempo, que los datos están hablando de estabilidad en el mercado laboral, que están en línea con los datos que provee el Estado, el Instituto Nacional de Estadística, o los cotizantes, los puestos cotizantes en el BPS, o directamente lo que sucede con el Producto Bruto Interno medido por las autoridades. Entonces, en general vamos viendo que los datos que traemos están bastante correlacionados. Si hay cambios en la economía, se tienden a reflejar en la demanda, claro. Y viceversa, ¿no? Y con respecto al salario, ¿cómo podemos ver que se refleja el salario en ese puesto de líder que estábamos hablando hoy? ¿Qué es lo que determina Advice? Bueno, por supuesto que a mayor posición, si uno tiene más responsabilidad, el salario tiende a crecer. Hablábamos hoy de 3 categorías, básicamente de, ¿no?, el líder,
cuando alguien pasa de trabajador a líder, digamos, casi que se le duplica el salario. En general lo vemos a través de nuestra encuesta. Estamos sacando a fin de mes, estoy pasando todos los chivos, aprovechando a pasar todos los chivos, el del taller. Estamos sacando la encuesta de salarios a fin de mes. Que producen información de calidad. Agradecemos el espacio. Los se duplica prácticamente el salario cuando alguien tiene una posición de líder. Si es jefe de área, ahí ahora, casi se triplica. Está bien, bárbaro, pero ¿quién decreta que sos líder? O sea, ese es el punto también, ¿no? Porque a mí me interesa desde ya ganar 2 o 3 veces, pero para eso necesito la aprobación de algún superior, supongo, para que no, Daniel, ahora ya sos líder. Bueno, se le llama no te autopostulás para eso. Acá podemos entrar en una cuestión filosófica. El jefe no es necesariamente un líder. Claro. Acá estamos hablando del liderazgo desde el punto de vista de la estructura organizacional de las empresas. La otra discusión la dejamos para el café o para la reunión de amigos, pero básicamente es donde la empresa te da más responsabilidad y vos asumís esa responsabilidad. Estás en una posición de liderazgo, que es un líder de equipo, un jefe, y ya en las gerencias, como decíamos, que en las gerencias se puede llegar hasta quintuplicar el salario, dependiendo si es una gerencia funcional, si es una gerencia general, y también el tipo de sector, industria y demás. Pero, y también, Federico, cómo se mida, ¿no? Porque también hay métricas para medir la productividad y cómo conseguir determinados resultados y demás, ¿no? Exacto, y ahí tenemos las empresas que son más conservadoras y que establecen una escala de salarios con algunos bonos algo más o premios por resultados o por productividad más menores, y después hay empresas muy decididas a la productividad, en donde capaz que es menor la remuneración fija, pero es muy importante la remuneración variable. Conozco también el caso de alguna empresa, algún banco en el Uruguay que es muy que digamos pagaba 12 salarios buenos de cierta escala, pero si vos hacías un gran trabajo te llegaban a dar hasta 12 salarios, por ejemplo, en remuneración variable. O sea que había un incentivo muy importante para conseguir esos resultados, y se lograban resultados muy importantes. O sea que depende mucho de cada empresa. Tal cual, y también es interesante cómo a veces algunas empresas hacen dentro de los equipos determinadas metas para cumplir, que el propio líder vendría a ser, o sea, traza determinadas cosas para alcanzar, y ahí también se va derramando un poco en ese incentivo que tienen que tener los equipos para trabajar. Hay una frase que dicen a veces los equipos cuando alguien le viene a plantear algo, le dice, bueno, ¿y cuál es el WIF? Claro. What's in it for me, dicen los americanos. ¿Qué hay para mí en esto? O sea, uno tiene que alinear incentivos organizacionales con los individuales para llevar al equipo a la consecución de esos. Prácticamente en el cierre hay también otra cuestión que se ha vuelto bastante popular en las discusiones empresariales, y es, antes iba el trabajador, el colaborador, o en este caso el ejecutivo, detrás de las empresas. Ahora también son las empresas las que van a captar líderes y talentos. ¿Es muy cruenta esa guerra, esa batalla, esa competencia? Esto ha sido la batalla por el talento es una realidad, es un tema de estudio de las grandes consultoras a nivel internacional. Son ciclos que se van moderando en función de los tiempos que corren. Hemos visto hace algunos años que había una batalla tremenda en el área de las tecnologías de la información, y entonces la batalla se dirimía en el terreno de las contrataciones, de los salarios. Entonces habían crecido muchísimo los salarios y de algunas posiciones. También tiene que ver con oferta y demanda, es decir, dónde está ese talento localizado, qué disponibilidad de talento hay, pero por supuesto que lo hay. Y de hecho, en las economías muy desarrolladas, y en Estados Unidos, por ejemplo, uno leía noticias hace poco tiempo de las ofertas que hacían algunas empresas de inteligencia artificial para los mejores, y realmente eran ofertas millonarias con paquetes de acciones de millones de dólares, y bueno, algunos se veían tentados y otros no, porque los proyectos seducían más que las ofertas, y ahí entramos a cuestiones como propósito y demás. ¿El tema de género? El tema de género, en Uruguay nosotros vemos que hay una equidad de género. O sea, si bien todavía hay camino para recorrer, creemos que hay equidad de género en las oportunidades. Ya las empresas no se habla en general ni de edad, ni de género, ni de raza. Por supuesto que hay alguna preferencia, puede haberla, pero te diría que... ¿Y la brecha salarial, por ejemplo? Bueno, hay estudios al respecto. Nosotros, en las encuestas que hacemos en Advice,
no aparece. se diferencia. A veces tiene que ver, o sea, pero tiene que ver con la antigüedad. A veces las mujeres salen, acortan sus horarios, tiene que ver, digamos. Pero yo te diría que a nivel nominal, en una posición, no hay diferencia en la encuesta. Después, por supuesto, estará la historia de cada organización. Y después hay que bajarlo a la realidad también. Exacto. Claro, se bajan las horas porque hay que hacer otras niños que cuidar. Exacto. En muchos casos. Bueno, porque ahí termina siendo después el hilado fino en que terminamos las exactamente. mujeres bajando horarios y demás, ¿no? Yo noto muchas veces que hay algunas mujeres que me vuelven a contactar después de un periodo donde se han dedicado, digamos, a acompañar a la familia, y que eso no sucede con el hombre en general. He visto también que a veces se acortan los horarios. Por supuesto, al principio es porque hay todo el esquema de los derechos para amamantar y para acompañar. Y algunas empresas acompañan, es decir, bueno, te doy una reducción de horario, te mantengo el salario porque, digamos, identifico que tenés esas responsabilidades, y otras no. Entonces ahí hay que ver el caso a caso, y probablemente no tengo los datos como para decir en este momento cuál es la realidad. Sí, en valores nominales, como me gusta decir, de nuestra encuesta, ahí no hay diferenciación. Federico Mutoni, director de Advice, muchas gracias. Gracias a ustedes, es un placer. Y vamos a estar a la espera de más información. ¿Cómo no? Seguro. Mucho gusto. Aparte de cada tema hay 20 subtemas. Exactamente, ¿no? ni que hablar, se abren muchas ventanitas. Vamos a la pausa, seguimos avanzando en Informativo Sarandí.